continuamos con el hágase tu voluntad y el día de hoy, siguiendo a la saga, como dirían las chicas, de la instrucción de lo que dice la palabra de Dios, vamos a tocar un tema que es, somos nuevas criaturas. Esta es la verdad. Vamos a introducirnos en la palabra a través de otra de las parábolas, y esta dice así, en Mateo 13, 24, 27, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Váyase al Edén. ¿Y qué sembró Dios en el Edén? Y todo era bueno, ¿verdad? Todo era bueno. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Quiere decir que alguien sembró algo extraño en el corazón del hombre. Amén. Y a partir de ahí el hombre, pues, en su voluntad lo que ha hecho es camino de muerte, camino de guerra, etcétera, etcétera. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Gracias. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola no es complicada, es sencilla. Y la parábola nos abre un campo hermoso, tremendo. Algunos cristianos dicen, ¿por qué yo todavía pienso tan equivocadamente? Porque todavía hay cizaña. ¿Por qué todavía hay en mí cosas que yo ya no quisiera ni hablar, ni ver, ni etcétera, ni estar en esos conflictos? Es porque todavía hay cizaña. Aunque hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz, una cosa es la situación y otra cosa es la condición. Estábamos allá, ahora estamos aquí, pero hay un trabajo de Dios que tiene que hacer en nosotros. No va a quitar la cizaña así por así, sino va a esperar que la buena hierba, la palabra, dé fruto. Fíjese usted. Y eso en nosotros le da la pauta a Él para decir, ya es tiempo de quitar el resto. ¿Tiene sentido? Así es que de alguna manera todos estamos en este proceso. Y esto es específicamente la temática que hemos tenido en este tiempo. Hagamos una síntesis del tema anterior y vimos el trato de los pastores a las ovejas conforme al libro de Ezequiel capítulo 34, ¿se recuerdan? Los pastores ingratos, etcétera, etcétera. Y vimos que la condición de la oveja era una condición paupérrima. La oveja estaba abandonada y de alguna manera un mal pastor y la oveja abandonada, el fruto es, ¿cuál será el fruto? Desastre, abandono, caos. Y de alguna manera eso es lo que nosotros hemos visto. Luego, en ese mismo capítulo de Ezequiel 34, vemos la promesa del Señor. Yo iré, yo las rescataré, yo seré el Señor, yo las llevaré a buenos pastos, las cuidaré, las amaré, etc. ¿Se recuerdan de Éxodo 6:6? Cuando el Señor dice, yo los sacaré de Egipto, porque era una promesa, yo los sacaré de Egipto y los llevaré y los conduciré y les daré la heredad, etcétera, etcétera. Ahora lo está diciendo en relación a las ovejas. Vemos cómo la palabra de Dios tiene en diferentes momentos situaciones o símiles iguales, los cuales se representan en una forma dinámica, funcional y operativa para nosotros por medio de la persona de Jesucristo. ¿Quién lo rescató a usted?
¿Y a dónde lo quiere llevar Él? Pero antes de llevarlo, ¿qué quiere hacer en usted? Limpiarlo, operación limpieza. Cuando el cristiano tiene un cuadro ya así como quien dice un poquito más grande, es uno el que va a la cruz y le dice, Señor, límpiame. Dame luz para que pueda ver lo que me vas a limpiar. Porque cuando tengo conciencia de lo que Él va a limpiar en mi corazón, más gratitud hay usted. ¿Quién está agradecido aquí por la obra, no solo de salvación, sino la obra que Él está continuando en su vida? Y esa es... Un cristiano que no maneja y no tiene gratitud a Dios es un cristiano que yo diría está parqueado. Y todo lo que se parquea retrocede. El que no avanza, retrocede. Entonces tenemos una situación aquí, pero el Señor, su promesa ya está cumplida. El Señor ha cancelado la deuda y la clavó en la cruz. Eso quiere decir que cada vez que vayamos a la cruz, podemos encontrar ahí un listado terrible, enorme, pero que ya está pagado. Así es que si usted tiene algún pecado por ahí y lo tiene guardado, mejor sáquelo, venga aquí porque ya está. Lo que hace falta es confesarlo. Pecado confesado nos libera. Pecado confesado nos regresa a un camino no solo de santidad, sino de ascenso espiritual. Entonces ya está cancelado. La necesidad de nacer de nuevo, ya lo vimos la semana pasada. Y los que crean en mí, la clave del evangelio no son las buenas obras, no son las buenas intenciones. La clave del evangelio es un acto de fe. Por eso, cuando se predica el tema de conversión, no se trata tanto de hacer ver los pecados del hombre, sino la grandeza de Dios por nosotros. Al que hay que ver no es tanto al pecador, sino al que pagó, al que viene por nosotros. A veces, no estoy seguro si se los conté, pero va de nuevo. Hace tiempo, cuando estábamos en un grupo de alcohólicos, eran alcohólicos, drogadictos, eran como unos 22, estábamos dándole enseñanza. Es un poco complicado hablar con ellos. Entonces dije, bueno, que cada quien diga su testimonio. Yo creo que sí se los dije. Sí se los dije, ¿verdad? Entonces cada uno comenzó a dar su testimonio y diera la impresión de que como que cada uno se hubiera puesto en un grado de competencia, hasta que llegó el último y dijo unas cosas atroces. Entonces todos se sentían como, ¿a quién le voy a dar el premio? Y pues de alguna manera le dije, mire, qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza lo de ustedes, pero si yo me voy a gloriar de alguien, fue aquel que murió en la cruz y murió por ustedes. Todo lo que ustedes traen es a los pies de la cruz. Y entregado a los pies de la cruz, ya no hay acusación contra nosotros. Romanos 1:8, 1:2. Por consiguiente, ya no hay condenación, porque está a los pies de la cruz de Cristo. El conocimiento y este paso de fe es lo que nos da una consistencia en nuestro corazón. Les voy a decir de una vez, yo puedo hacer muchas cosas, pero Juan el Bautista dijo, y fue claro, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es su único ministerio, señale al Cordero. Señalar al Cordero es permitir que otros vean la grandeza de Dios. Porque el éxito del cristianismo no somos nosotros, no es ni siquiera el cuerpo, es la cabeza. He ahí el Cordero de Dios, una función tan hermosa. He ahí mi amado. He ahí el que va por los montes y los collados. He ahí, he ahí, he ahí. Esa es nuestra única función. Y no se ponga un espejo como que he ahí tratando de verse a usted. No somos nosotros el objeto en este sentido, sino que el objeto es Cristo, porque Él es nuestra salvación. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida eterna. Entonces, si enfocamos bien, todo lo que tenemos adentro se vuelve una plomada tremenda. Pienso en Él, o siento en Él, pienso en Él, hablo de Él, testifico de lo de Él y no hago lo que el mundo dice. Entonces, ¿en qué nos vamos volviendo? En plomadas de Dios. Para que cuando venga el Señor y traiga su plomada, no se encuentre a nosotros
conforme a la plomada de él. ¿Se recuerdan ustedes? Ok, entonces los que crean en mí. El hecho de creer en él, pues trae varios puntos. Primero, él vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Israel, el pueblo de Israel. Pero los suyos no lo recibieron. Y aquí viene una pregunta que a veces nos cuesta un poco como que discernir. Y es esta. ¿Sabían los judíos quién era Jesús? Sí, había una gran porción de ese pueblo que sabía quién era Jesús. Por las escrituras, sabían que el que venía, venía ¿de dónde? ¿De Belén? ¿O no? ¿Cierto? Entonces las escrituras lo perfilaron. Es así que Herodes lo reconoció. Y aparte de que lo reconoció él, lo reconocieron otros. Hasta los mismos escribas, es que este no habla como los otros. O sea, la gente vieron en él un poder taumaturgo, quiere decir un poder de sanidad. No era común que resucitaran muertos. Entonces, él habla y dice, y se lo dice a Juan, porque Juan entró en duda. Juan tuvo una crisis en la cárcel. Pero el Señor le respondió, bueno, te recuerdo pues. Y le da una clase a través de uno de los discípulos para que Juan entienda que de alguna manera, habiendo visto al Cordero de Dios, a quien debió haber seguido Juan el Bautista, era el Cordero. Y haberse unido en esa empatía y en esa fuerza espiritual. Pero él siguió bautizando por otros lados. A veces nos pasa eso. Por eso es que la unidad de la iglesia es un poco compleja. Cuando el pastor aparece con las ovejas, dicen que las ovejas miran solo al pastor. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Pero mientras eso no se haga una realidad, todavía nuestros ojos se posan en muchas cosas. Y ahí vienen los grados de dificultad en una persona, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia y en el cuerpo de la iglesia. Así es que, bueno, vino a los suyos, pero a los que le recibieron, a los que creyeron, les dio poder para ser hijos de Dios. Les dio poder. Y ese poder es el poder de resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando se habla de muerte, hay que entender que hay varios tipos de muerte. Hay una muerte que se llama no relacional. Eso quiere decir, cuando Adán y Eva salieron del Edén, perdieron diálogo con Dios. Quiere decir, hay una muerte de relación, una muerte de comunicación. Cuando Cristo viene, Él es el que despierta, nos resucita en la relación con Dios. Y nos permite entonces, ya resucitados, comenzar a entender todo el proceso de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. La voluntad del creyente unida ya a la voluntad de Cristo. Ahora, Cristo en mí lo tenemos que enfocar bien. Cristo en mí es una semilla chiquitita, pero que va a ser grandota. Y lo vamos a ver después en la parábola de la mostaza. Ahora, ya entendiendo que si la voluntad satánica nos llevó a destruir todo nuestro ser, la semilla que entra en nosotros tiene el propósito no solo levantarnos de la muerte, del pecado y del delito, etcétera, sino que nos quiere llevar a una restauración completa. Y si es aquí en la tierra, nice. Pero eso también es escogencia de nosotros. Él ha puesto todo, a todos, para que todos lleguemos. Porque la gracia, y él lo dice, bástate mi gracia, Pablo. Porque Pablo estaba trabado con una de sus pequeñas cositas y él le dijo, mira, bástate con mi gracia. Y la que te doy es de revirete. Así es que tenés montón dentro de ti. Es cuestión de enfoque. Bien, los que crean en mí, necesitamos este cuadro porque lo vamos a estar repitiendo con mucha frecuencia. Este es el hombre viejo y el hombre viejo tenía su voluntad pervertida y opuesta a Dios. De hecho, nosotros todavía en Cristo Jesús tenemos tendencia a esto. Pueblo de Dios, ¿usted no tiene tendencia a esto? Sí, pues como que no. Sí, tiene tendencia a eso. Resulta que esta tendencia es giratoria y nos hace aparentar cosas que
como que nos hace pensar algo que en el fondo no somos. Se llama el autocuenteo. ¿Sí? A veces pensamos algo, pero no somos lo que pensamos. Yo pienso que puedo ser un buen cristiano por muchísimas razones, pero cuando leo la palabra de Dios me pega una especie de resbalón, y cuando me veo en el otro lado digo, Señor, gracias porque me estaba autocuenteando. Y parte del cristianismo es autocuenteo. Bla, 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 bla. Por eso la palabra dice que el cristiano no es por lo que habla, sino que es por el testimonio. Pueblo de Dios. ¿Cuál es su testimonio? El silencio es un buen testimonio. Dicen que, ¿cómo era la cosa? Boquita callada, te ves bonito. ¿Verdad? Entonces sí lo sabían. Bueno, entonces viene Cristo. Cuando Cristo viene a mi vida, es una semilla, es chiquitito, es la porción, pero Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esta gráfica es sumamente importante. A esta gráfica se le conoce como la gráfica de la dicotomía. Quiere decir dos cosas. Una, voluntad inclinada y opuesta a Dios. Y el que está dentro que me quiere llevar a Dios. Esa batalla la tenemos todos. O sea, alguien tiene que morir. Cuando se habla de que yo tengo que decrecer y él tiene que crecer, quiere decir que tengo que morir en mis pensamientos, mis sentimientos y mis obras. Y tengo que crecer en los pensamientos de Cristo, en sus sentimientos y en sus obras. Diametralmente opuesto. Y esto ya me pone a mí entre la espada y la pared. Ángel, ¿estás tú permitiendo que la obra de Dios, por gracia y misericordia, se haga en tu vida? Entonces yo tendría que ser honestos ante ustedes y decirle, sí, pero todavía me cuesta. Si alguien se quiere unir a la última parte, pero todavía me cuesta, quiere decir que la batalla se ha arreciado. Se ha arreciado. Ahora, no solo aquí, miro para afuera y miro a los hermanos y digo, wow, Señor, gracias, gracias y gracias. Y ahora, danos gracia para la permanencia intermedia y final. No pensemos en el arrebatamiento, pensemos en estos días. No importa qué día, el Señor nos puede llamar. Que estemos en gracia y en abundancia de misericordia para que cuando lleguemos seamos cantores de primera línea. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno eres tú, Señor. ¿Ya? Que lo que hemos aprendido, una lección aquí, sea solo no es reflejo, es lo que podríamos llamar lo verdadero, lo auténtico, ya limpio de toda iniquidad y de toda perturbación. Entonces, Efesios 3, 14, 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién tiene que crecer? El hombre. ¿Y quién es el hombre interior? Por favor, es Cristo, no es usted. Usted tiene que morir. Dígaselo a su vecino. Estoy en velorio interior. Estoy en un velorio interior. Y estoy feliz. Ay, no pudieron decirlo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en Él, el hombre viejo muera, 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 hasta que muera. Totalmente. A ver, ¿quién ama a su hombre viejo? Yo lo quiero amar para que muera. Con el amor de Cristo. Tiene que morir. ¿Cierto? Entonces, su matrimonio es un buen lugar para morir. Aparte de su matrimonio, sus hijos es un buen lugar para morir. Y los papás de uno, a los cuales ustedes los titulan de suegros y de suegras,
también ahí es un buen lugar para morir. O sea, a la hora de la hora, todo el ambiente que nos rodea está hecho con un propósito de hacernos menguar para que Cristo crezca. Es la única victoria que podemos tener. Es en Cristo y para Cristo. Es en Él. ¿Estamos? Entonces, la voluntad de hacer para que Cristo crezca en nosotros y se haga todo. Efesios 3, 18, 21. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprender. ¿Y qué es comprender? Es entender. Entiendo. Yo no sé si ustedes, bueno, no sé cuántos de aquí han estudiado a veces fórmulas químicas o yo qué sé, matemática, y hasta que no le cae el 5, uno solo habla tonterías. O la gramática, pues, uno hace un montón, y cuando lo entiende, ¡hala! ¡Qué alegre! Ya sé, dice uno. El entender a nivel espiritual hemos dicho que es el 70% de la victoria espiritual. Entender. Y aquí nos interesa que usted entienda, no que me sigan. A él tienen que seguirlo. Usted no puede ponerle el piso a otro, el techo a otro. Usted no es ni quien sostiene ni quien jala. Somos portadores de la verdad para que otros crezcan. Somos portadores. Dar, recibimos. Damos y recibimos. Y somos renovados en el espíritu. Crecemos en esa verdad progresiva. Y dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo. Si excede a todo conocimiento que nosotros tenemos, no se meta a estudiarlo. Mejor déjese amar. La respuesta es déjese amar. Clame gracia y déjese amar. Y dice, y aquel, ¿quién es aquel? Seguro que es Cristo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el poder que actúa en nosotros? Es Cristo y el Espíritu Santo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nos vamos hacia lo que Satanás hizo, podemos explicar la maldad y cómo nosotros nos confabulamos y abonamos para ser así. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que tener conciencia del que el que está en nosotros es el victorioso. Y que el victorioso nos quiere cambiar radicalmente hacia Él. Estos dos pensamientos nos esclarecen el panorama espiritual. Amén. Ok. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿qué sois vosotros? ¿Y quién los hizo a ustedes linaje escogido? ¿Y quién los hizo real sacerdocio? ¿Quién los hizo nación santa? ¿Quién los hizo pueblo adquirido? ¿Para quién? Pero hay un propósito. Hay un propósito. ¿Para qué? Para que anunciemos. No podemos estar de este lado de la victoria sin anunciar. Por eso Pablo dice, ustedes son epístolas ambulantes. No ser epístolas es no reconocer el mandato de Dios. Vea qué dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un testimonio de vida. Este testimonio es poderoso. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Y sé lo que está haciendo en mi vida. Tengo entendimiento. Y ese entendimiento ya me saca de mi forma de pensar, de mis emociones corruptas y me comienza a separar de un montón de cosas. No me interesa. Tengo una función primaria, anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas al reino de la luz. Así es que no hay para dónde, lo tenemos clarísimo. Él tiene que crecer. Marcos 4, 26, 29, y dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día,
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta es una diametralmente positiva. Echa la semilla ¿en dónde? En la tierra. Perfecto, agarre la semilla y es Cristo en usted. Y usted duerme y se levanta como que alguien hizo algo. Pero no fue usted, fue el Señor. A eso se le llama visitación. El Señor te visitó. El Señor ha quitado cosas y ha abonado otra. Y a la mañana yo sé que el Señor estuvo conmigo. No sé qué hizo, pero estoy contentísimo de que Él haya venido o me haya visitado y haya cambiado en mí cosas que yo antes no podía. Es esto. Y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Usted sabe cómo creció Cristo en su vida al principio? Usted se dormía, se levantaba, y mi pensamiento es el Señor. ¿Se recuerdan? Y no sé cómo, pero por ahí nos íbamos. Y cantábamos canciones porque fluían sin entender lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, una cosa es lo que el Señor estaba haciendo y ahora poder decir, ahora entiendo lo que tú estabas haciendo. Podemos decir un recién nacido, una etapa de bebé, de niño y otra en la cual ya como que, ¿y eso qué es? ¿Y para qué sirve eso? Como que preguntamos y el Señor responde. Y vamos entendiendo el proceso de todo lo que pasó, tanto en el Edén como pasó en nuestras vidas. Y dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Todas estas parábolas, todos estos elementos que el Señor pone de diferentes maneras, es la forma como Él nos alimenta a todos. La semana pasada decíamos, tanto al profesional como al de la mano técnica, como a los obreros o trabajadores que son de campo, o que son carpinteros, o que son albañiles, o que son de zapateros, no importa. La palabra de Dios se acomoda, porque el propósito de la palabra es salvación. Y así como el agua se filtra, por muchos lugares la palabra de Dios como agua se filtra. Y va arrasando las tinieblas. La palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Entonces Juan 3:30 dice, es necesario que Él y yo, perfecto, que Él crezca ¿dónde? Y que yo mengüe ¿dónde? Esta cita, cuando la vemos así, suponemos que es así, pero cuando leemos los demás textos, confirma que es así. Quien debe de crecer es Cristo, quien debe de menguar se llama ángel. Dígale a su vecino, tengo una sorpresa para ti. Tú tienes que menguar. Así díselo con autoridad. Tú tienes que menguar. Y usted le responde al otro, y usted también. Ya estamos todos parejos. Tenemos que menguar. Esta congregación tiene que. ¿Y quién tiene que crecer? ¿Estamos dejando que Cristo se haga aquí? Porque si se hace en usted, está creciendo aquí. Si no se hace en usted, aquí no crece. ¿Estamos? Ok. Y vemos cómo Él está creciendo en nosotros. Cristo en mí. Y cuando Cristo en mí es completo, entonces yo ya no digo Cristo en mí, sino yo en Él. Cristo en mí es que todavía yo mando. ¿Me estoy explicando? Cristo en mí, yo mando. Pero yo en Cristo, yo estoy quiere decir, en su reino. ¿Quién manda? Él se conoce como primera parte, mi Salvador. Y la segunda es mi Señor. Y cambia. Cambia. ¿Para usted qué es? ¿Salvador o Señor? Bueno, Salvador, la primera parte, o Salvador y ya su Señor. Ya se quedaron ahí. Bueno, Mateo 13, 31, 32, y dice que refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de
que un hombre tomó y sembró en el campo, ponga su nombre. Yo soy el campo Ángel. Usted ponga su nombre. Pero diga su nombre. Yo soy el campo y ponga su nombre. Y el Señor sembró en mí. Y dice así, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando Cristo ha crecido en usted, usted tiene palabra de vida para otros. Oiga, usted lleva a otro a los pies de Cristo. Usted ya está en capacidad de hacerle así a algunos. Y de repente hasta ya tiene capacidad en el Señor para la severenda patadita, ¿verdad? Camine. Y si no camina, usted lo va jalando como sea, pero es ese árbol que está creciendo. Y llega un momento en que ese árbol se puede volver tan fuerte que comienza a ser parte del trabajo de Cristo. Y puede ser los que vienen los pajaritos de otros lados, y usted tiene la capacidad de ministrar, aconsejar, etcétera, un montón de elementos. Pablo dice, no es que ya lo seamos, pero vamos ¿por qué? Pablo lo entendió. ¿Usted lo entiende? Lo entendemos como congregación. Nosotros ya no estamos primero para autocuentearnos, y mucho menos para dejarnos autocuentear por otros. Jesucristo no se dejó autocuentear por ninguno de los judíos. No se dejó autocuentear, sino por el contrario, ubicó la posición de Dios. Porque en el principio no era así ustedes. No salió de su línea de bendición. Y nosotros no es que si nos adaptamos perdemos línea. Oiga, adaptarnos es acomodarnos a ellos. Pero mientras estemos en la palabra de Dios, nuestra fuerza de atracción es fuerza consistente porque estamos encima de la roca. Y de ahí no tenemos que salir. ¿Somos nuevas? ¿Usted está seguro de que es nueva criatura? ¿Y cómo puedo yo estar seguro de que usted es nueva criatura? Por los frutos. A ver, ¿quién me puede dar 2 frutos? Bueno, uno. Fe. Hagamos algo. ¿Qué les parece? ¿Por qué no se voltea? ¿Qué quiso decir con eso? Ay, mejor no lo hagamos. ¿Usted conoce aquí a alguien que le conozca a usted así como quien dice, no como radiografía, ¿va? Pero sí como que sí la conoce? ¿Usted conoce a alguien aquí así? A los que son cónyuges, le puede preguntar una sencillita, chula, con amor y con misericordia, con ojos de Cristo, con toda bondad y ternura, ¿me podrías decir cuál es el fruto que tú ya puedes ver? A ver, pregúnteselo. Y a las que son hermanas también, Sara, ahí está, pregúnteselo. No, a los que están a la par, pregúntenselo. Solo con uno suficiente. ¿Ya? Ok. A ver, ¿quiénes pueden decir que ya tienen un fruto? 2 frutos. 3 frutos, 4 frutos, 5, son 12 frutos. Apocalipsis dice que del río de la verdad, los árboles son 12 árboles y son 12 frutos. O sea que tengo que llegar a los 12. ¿Quién tiene ya un fruto? 2 frutos, 3 frutos, 4 frutos. Mire, les voy a decir, usted y yo y esta congregación somos un terreno en donde Cristo ha venido y Cristo está quitando todo y está surgiendo los frutos del Espíritu. Nosotros somos un huerto para Dios. Y tienen que salir esos frutos.
Y resulta que hay frutos que tienen olor, tienen fragancia. ¿Cierto? A ver, ¿quién tiene gozo aquí? Gozo con S. O gozo con Z. A ver, ¿quién tiene gozo con Z? Todos. Gloria a Dios. Vamos bien. Entonces somos nuevas criaturas. Dice, aquí es donde lo que Cristo ha hecho, porque está esa vieja naturaleza que está peleando. La vieja naturaleza no se da por vencida y está peleando para evitar que Cristo crezca en usted. Pueblo de Dios, entiéndame esto. ¿Sí? Entonces, 2 de Corintios 5, 17, 19. Hay que leerlo despacito. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene. ¿De dónde proviene? ¿Por medio de quién? ¿Quién está adentro? Usted puede decir, qué jardinero el que tengo usted. Tengo un jardinero y tengo un pastor, ¿cierto? Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por? Mire, Pablo, yo creo que Pablo estaba traumado con todas estas verdades. Qué tremendas verdades. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, somos embajadores de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? La reconciliación no es tanto entre ustedes, sino entre ustedes y Dios. Producto de eso viene la reconciliación con otros, aunque les digo, no van a poder hacerlo con todos. Hay muchos que no quieren. Entonces tenemos que tener claridad, hasta aquí llego, y si llego hasta aquí, Señor, lo demás te compete a ti. ¿Qué es lo demás si no es el todo de Él? ¿Cierto, verdad? Pero qué bonito se oye, te compete a ti. ¿Cuántas veces vamos a los pies y le decimos, ahora te toca a ti, Señor? ¿Y qué hemos hecho nosotros? El 0.00000000000. ¿Y qué? Ya no lo supieron. 0.000000001. Pero Él tomó ese 0.001 y dijo, suficiente para mí. Ese es el aporte de nosotros. Todo lo demás está clavado en la cruz. ¿Cierto? Ok, y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es tanto que tú y tú se reconcilien, porque eso es secundario. La reconciliación primaria es Cristo el reconciliador. Ven, 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 mi papá. El objetivo de Cristo no es Él en sí mismo. El objetivo de Cristo es primero para acá y te llevo para allá. ¿Cierto? Ni Jesucristo se queda con nosotros. Con mucho cuidado, nosotros, cuidadito, con nosotros mismos primeramente. Y luego con ustedes. No somos dueños de ustedes, no soy dueño de mí. Él es mi dueño. ¿Está claro? Así es que no podemos hacer de esclavitud a ninguno de los hermanos, sino por el contrario, proporcionarle todo para que despierte, entienda y se den cuenta el privilegio que por medio de Cristo son herederos y coherederos del reino de Dios. Amén. Siguiente, el que es nacido de Dios. Primera de Juan 3, 9, 10. Y dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí sí tenemos un problema serio. ¿Quién es el que peca? Si Cristo está en mí, les digo de una vez que el que nació en mí no peca. Cristo no peca.
Pero Cristo ha venido por aquel que está adentro, que está Él ahí, dándole respiración artificial, animándolo, curándolo, sanándolo. Ese sí peca. Ahora, agarre su dedito así, mire a su vecino y lo voltea para usted. ¿Me estoy explicando? Hay una operación de Cristo en nosotros. Entonces, eso es, no practica el pecado Cristo. Quien me está levantando del pecado, quien me está levantando de todo es Cristo. El principal pecado ya está en la cruz. El no creer, pero como ya creo, ya estoy fuera. Ya no hay condenación. Pero todavía mi vieja naturaleza chistosa, ignorante, orgullosa, pesimista, esté trabajando ahí para impedir que Cristo crezca. Por eso mis pensamientos, mis emociones y mi obrar tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Me tengo que tirar hacia este lado. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Podemos clamar gracia? Sí. Ya sabe dónde. Ya sabe a dónde debemos de ir. A la cruz. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Estoy hablando del hombre interior que es Cristo. ¿Por qué nosotros todavía? Por favor, esto es importante. Esta situación es una traba cuando no la tenemos clara. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí entonces permítame decirle, ¿soy de Dios? Sí. Pero todavía, oiga, hago cosas que no están bien. Pero no puedo dudar de que soy nueva criatura. ¿Estamos bien? Entonces sé quién soy y porque sé quién soy, ya no hago las cosas que antes hacía. Ese hombre viejo está. ¿Y quién está creciendo? Cristo en mí. El nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, y dice así, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo está asociado a la fe. Si Cristo está en mí, ¿en quién voy a poner mi fe? En Cristo. La fe de Cristo es la que me salva, no yo. Es Él el que hace el trabajo en mí. ¿Sí? Ok. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos viendo la figura de Cristo. Es más fuerte el que está en mí que el que está afuera. Es más fuerte el que está en mí que mi carne. Es más fuerte el que está en mí que todas esas fortalezas malignas que están ahí. Solo es cuestión de tiempo de que le demos la oportunidad a Cristo para derribar todo. Para derribar todo. Ninguna condenación. Romanos 8, 1, 2, y dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿a quién les está hablando? A nosotros. ¿Podemos caminar en la carne? Sí, pero estamos llamados a caminar en el Espíritu. Y dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que venció la muerte está en mí. El que venció el pecado está en mí. El que venció está en mí. ¿Qué espera el Señor de mí? Una sujeción a Él como Él la tuvo al Padre. Entonces es oír y obedecer. ¿Cuál es el hombre
¿Quién es el hombre de éxito? El que oye y obedece. No tiene mayor cosa. Pero en este mundo, usted lo dijo, este mundo es enemigo de Dios. Es que la riqueza es parte de este mundo. Cuando tenemos tomadito los elementos, es difícil que nosotros caigamos en lo que antes nosotros nadábamos. Amén. Ok. Pero si Cristo está en vosotros, Romanos 8, 9, 10, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y este punto es básico. La iglesia no se puede confabular con aquellos que, viniendo a la iglesia, se creen que son, pero no han entregado su vida a Cristo. Esto es terrible, porque a veces por buscar volúmenes o mucho oveja, no importa de dónde vengan, de dónde sea, etcétera, etcétera, le damos la impresión de que también ellos lo son y tenemos que tenerlo claro. ¿Me estoy explicando? Pueblo de Dios. Y no podemos permitirlo, no lo hagamos. Eso sería confabularnos con Satanás, siendo ya de Dios. Prefiero que esta hermana o este hermano le pegue un severendo jalón de pelo. ¿Cómo va a ser que yo no soy? Pues sí, fíjese que yo creo que sus frutos, usted cuando habla hasta blasfema, usted tiene el cristianés, pero no tiene a Cristo adentro. ¿Me expliqué? Y si alguno no tiene, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Estos elementos es muy importante reforzar en nosotros que somos nuevas criaturas. ¿Qué dice la palabra de Dios de nosotros? Porque la voluntad caída del hombre sigue funcionando ahí, pero al acercarnos a lo que es la palabra, comerla y hacerla nuestra, viene a fortalecernos en la fe y a saber que esta batalla es interna y en esta batalla ya hay un victorioso. Por lo tanto, si dejamos que la batalla la tome él y la dirija él, ¿qué cree usted que va a pasar? Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando agarrábamos un bolígrafo y les decíamos, miren, esta es la mano de Dios y este es usted. Y usted le decía, Señor, te entrego mi vida. Y al ratito, Señor, qué bonito es estar contigo. Y Señor, qué bonito es estar entre tus manos. Porque verdaderamente, qué rico es estar en tus manos, Señor. Porque si yo supiera que todo se hace y que todo se completa, ¿por qué el Señor no cerró la mano? ¿Cierto? Entonces estamos a cada rato, le decimos, pero otra vez soy yo haciendo lo que yo quiero. Cuando le dejamos nuestra vida ahí, Él se queda un rato sin cerrar su mano. Y cuando nos mira a nosotros estamos. A ver en qué momento volvemos a tomar nuestra vida. ¿Por qué el Señor no cierra la mano? Yo sé que varios de ustedes ya lo saben. No. ¿Por qué? Hasta que esta mano mía no se ponga aquí en sumisión amorosa, cuando Él siente mi voluntad sujeta a la de Él, Él dice, cierra. Pero me retiro y Él hace así. Y me acerco y Él cierra. A ver, ¿y usted cómo está? ¿Por dónde está? Está con la plumita de su vida dándole vuelta entre los dedos de Dios, soy tuyo, pero jugando con esa bipolaridad. Sí, pero todavía no, pero no, porque fíjate que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, y tengo que terminar y quiero hacer. A ver, ¿usted es de los que ya está así? ¿O todavía está expectante a Dios? ¿O todavía haciendo uso indebido de su vida? Pueblo de Dios,
¿Qué es amén? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Se pudo ubicar? De eso se trata esto. Mas por el Padre estáis vosotros en 1 Corintios 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, ¿ustedes son hermanos? Amén. Entonces para ustedes, qué topado Pablo, ya estaba pensando en nosotros. Y dice, vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Permítame esclarecer esto. Bajo esta fotografía, ¿cómo se vio? A ver, ¿cómo se vio usted aquí? Esta es una especie de buffet. Es un buffet espiritual. Usted escoja los ingredientes. A ver, dice que no sois muchos sabios según la carne. Pues como que eso no, como que puede ser muy evidente, ¿verdad? Aquí no hay ningún Einstein. O alguien así que haga sumas matemáticas de millones por millones y hasta le saca decimales a uno. Bueno, como que no. Ni muchos poderosos. Pues no lo creo, porque si ya están aquí se dieron cuenta de que no es con ustedes, ¿verdad? Pero posiblemente en el mundo sí. Y dice, sino que lo necio del mundo. A ver esa palabrita. ¿Quiénes son parientes de René? René es el nombre de Renecios. ¿Quiénes son parientes de René? Levanten su mano derecha y diga, soy pariente de René en primer orden, segundo orden, tercer orden. Haga su propio esquema. A ver, ¿quiénes son parientes de René en segundo, en tercer grado? Bueno, ya lo tienen. Y dice, lo necio, escogió para averiguar. Y lo débil del mundo escogió a Dios. ¿Quiénes éramos débil en el mundo? Qué rico es reconocerlo ahí, pero lo más hermoso es a los pies de Cristo reconocer que nuestra debilidad, hasta nuestra debilidad es torpeza. Porque en mi debilidad viene la fuerza de Dios. ¿Qué tal si yo no tuviera nada? Vendría todo. ¿Tiene sentido o no? Entonces, débil. Y dice luego, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y luego lo menospreciado del mundo. Qué rico es salir de la escuela de la autorrealización del mundo, porque a uno ahí ni es feliz ni puede hacer feliz a nadie. Pero salir de ahí y venir a los pies de la cruz de Cristo comienza el principio del gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi alegría es Él. Mi alimento es Él. Mi presente es Él. Mi pasado es Él, porque me lo limpió. Y mi futuro está en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde me puedo perder? Por lo tanto, ¿somos o no somos nuevas criaturas? Si somos nuevas criaturas, el temor tiene que comenzar a salir, porque el victorioso está en mí. Ahora, está trabajando. Y el trabajo de él es hacerme menguar, hacerme entender que mi orgullo, mi vanidad, etcétera, etcétera, tiene que morir. Y si tiene que morir en mí, por favor, présteme atención. No se confabule con los hermanos, porque es cómplice. Se quedaron puras momias de Guanajuato. Quietos. ¿Vamos bien, chicos? Ok, entonces, y lo menospreciado escogió Dios. Cuando salgo del mundo, posiblemente salimos difamados, calumniados, con un montón de cosas.
y a los pies de la cruz se resuelve nuestra vida. Pero al entrar ahí, resulta que el Señor tiene un propósito para limpiar en mí toda esa vieja naturaleza. ¿Qué quiere limpiar? Toda. Nuestra vieja naturaleza. Toda. ¿Sí? ¿Qué es todo? Primera de Corintios 1, 26, 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué tremendo! Eso quiere decir que si nosotros veníamos del mundo caídos, heridos, golpeados, ¿de qué nos podíamos jactar? Tal vez de René. Tal vez de René. Pero a la hora de la hora ni de René, porque René es una vergüenza. ¿Cierto? Y comienza un nuevo proceso. He muerto a eso, pero quedó dentro de mí cosas que tienen que ser quitadas. Nosotros trabajamos mucho con un ejercicio. Imagínese que este es usted, esta tierra. Todo esto que es aquí es usted y usted es una tierra. Es un campo. Y alguien vino y robó el campo. ¿Cierto? Y cuando se dio cuenta del que estaba ahí, que Cristo se aproximaba, dijo, si Cristo entra aquí, me va a sacar. Así es que voy a abonar esta tierra con insecticidas, con un montón de ácidos y con un montón de cosas para que cuando entre Cristo, el Rey y Señor del universo, porque Él lo sabe, encuentre dificultad en esta alma para que Él crezca y yo mengüe. ¿Cómo lo ve bajo esa versión? Por eso es que en esta conquista no se trata de mi pie, sino de Él vaya adelante. Mi victoria es Él. Pero si me adelanto, vienen los bombazos. Comienzo a enfrentarme a mí mismo y a las cosas feas. Entonces, ¿qué hago? Ya no quiero. Porque aprendí mal. Quien tiene que ir delante de mí es Él. No yo. Dentro de mi propia vida es Él. Y lo dice el Salmo 23. Él me guiará, me conducirá a fuentes de agua. Y aunque pase por valles de sombras y de tinieblas, su cayado, su arado, ¿sí o no? ¿Y a dónde me va a llevar? Entonces, el proceso espiritual no se trata de mí. Aún el proceso espiritual se trata de Él en mí. ¿Vamos bien? Pueblo de Dios. A ver, ¿cuántas ovejitas de aquí se llaman René y precipitados? ¿Eso qué quiso decir? La oveja precipitada. Quiere decir, René funcionando dentro de uno mismo y todavía precipitado. ¿Cuántos de nosotros ya no nos hemos golpeado con un montón de cosas de nosotros? ¿Por qué no le damos chance al Señor para que haga su trabajo? ¿Y no es el jardinero, pues? ¿No es el pastor, pues? ¿No es el que nos viene a limpiar? Cuando entregamos nuestro carro al mecánico, ¿qué es lo que nos dicen? Espera afuera y tome café. No sé ni lo que le van a hacer al carro. Pero fíjese que soy una de las personas que cuando el Señor me permite comprar un carro, uno de los requisitos que pido es, quiero estar a la par del carro cuando le hagan el servicio. Si usted me permite eso, el carro me gusta y entro. Si usted no me hizo, yo no compro el carro. Quiero ver, quiero sentir y quiero aprender. ¿Cómo no? Usted puede estar. Déjemelo por escrito. Y entro. ¿Cómo se aprende ustedes? El Señor me está enseñando en forma personal lo que hay aquí. El entender lo que hay aquí me permite decirle a ustedes parte del proceso. Pero esto es entre ustedes y Él. Quiero ver el proceso, Señor. Quiero ver de dónde me sacas. Quiero ver las cosas que ya no. Tiene razón, cambia el escape. ¿O no? Cambia las bujías para los que eran los carros de antes, ¿verdad? Fíjese que el stop de atrás ya no funciona. Póngale su bombillita. Qué interesante, porque usted es el objeto del amor de Dios. Señor, escudriña, me decía David.
Escudriñame, Señor, éntrale con ganas. Y el Señor le ha de haber dicho, bueno, voy a dar un pasito dentro de ti, porque no estoy seguro si vas a aguantar todo, David. Porque David a cada rato, Señor, mis almohadas están llenas de lágrimas, porque mis enemigos, ¿cuáles? Porque si estuvieras atrás, ni enemigos tendrías. ¿O no? ¿Cuántas veces se metió en problema David? ¿Se recuerdan aquella vez que David se sintió ya así como Nabucodonosor, ¿verdad? Orgulloso, todo esto es mío, dijo. Mira mi ejército, y le dijo a su general, haceme un inventario de todos, para ver cuán fuertes somos nosotros, ¿verdad? Y el Señor le dijo, hey chato, mira para arriba, te doy opción a 3. ¿Querés que venga la peste? ¿Querés una guerra de tanto tiempo o caes en mis manos durante tanto tiempo? ¡Ay! Dijo David, mejor caigo en las manos de Dios. Qué importante es que su fuerza es el Señor, que su fortaleza es el Señor, que su provisión es el Señor y que todo lo que está a su alrededor es el Señor. Tener claro eso es estar en la piedra angular y saber que Él es el Rey y Señor de su vida. ¿Lo pudimos ver? ¿Lo sentimos? Entonces, perdónenme, el autocuenteo, la autorrealización, la confabulación entre nosotros debe de terminar. La mentira, out. Esa faceta de quererme un poquito, tiene que morir. Porque en la cruz tenemos al amor de los amores y Él está dispuesto a derramarse, a llenarnos, a saturarnos, a sacar de la ignominia en la cual el enemigo nos metió. En pocas palabras, el Señor quiere sacar las minas, quitar la mala tierra, abonar buena tierra y hacer de nosotros un huerto para Dios. ¿Se recuerdan de la Sulamita? Y entonces dice el Señor que va a ir al huerto de la Sulamita y encuentra que hay un olor rico, hay uvas. ¡Hala, Sulamita! Ya hay uva en tu terreno. ¿Cómo no va a haber uva en mi terreno si tengo tan severendo Rey de la Gloria trabajando en él? ¿Qué opina usted de eso? Eso no lo dijo la Sulamita, eso lo digo yo. Si hay algo bueno en mí, es de Él. Todo mi ser se tiene que llenar de alabanza. Todo mi ser se tiene que llenar de gratitud. Todo mi ser se tiene que llenar de su gloria, porque nosotros no fuimos para ser medios, sino para ser llenos de Él. Amén. Bien, llevando todo pensamiento, lo voy a dejar aquí el día de hoy. Vamos a terminar la próxima semana, continuamos. Pero ¿de quién estoy hablando el día de hoy? Somos nueva criatura. Estamos reforzando dentro de nosotros un papel importante de saber que el que está en nosotros es el victorioso y nos quiere llevar en nosotros a victoria en victoria, de victoria en victoria. Amén. Así es que vamos a orar. Julito, por favor. Vamos a dejar todo. Vamos a orar. Dejemos la Biblia, por favor. Nos ponemos de pie y levantamos nuestra mano derecha y levantamos un dedo y le decimos, ve, soy tu oveja, soy de tu prado, eres mi pastor, eres mi bendición, eres mi vida, eres mi amor. ¿Qué sería yo sin ti? Aquí estoy, Señor. Y estoy con el anhelo y el deseo más profundo de mi corazón de que todo mi ser sea transformado para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Muero yo, vive tú. Muero yo, vive tú. Bendito sea tu nombre, Rey de la gloria, Príncipe de paz. Gracias, Señor.